De una manera muy breve, quisiera platicar lo relacionado con la fabricación de hormas para calzado en León. Su historia, la trayectoria de los personajes que participaron en esa epopeya, porque las hormas, pues, que se conocen a hoy, está todo tecnificado. El plástico ha venido a evolucionar la producción de las hormas, pero los principales señores que empezaron a fabricar las primeras docenas de hormas estaban hechas a base de la madera de mezquite, estaban hechas a base de hacha, otra hacha que se le nombraba hacha azuela, que era curva, con cuñas y con pedazos de vidrio para poder lijar, con una escofina de mano para poder tallar y desbastar la madera. Todos esos personajes fueron muy importantes y es muy importante recordar a un personaje que empezó a iniciar la fabricación de hormas aquí de calzado en León, que estaba por ahí por la 20 de enero. El señor estaba falto de su vista, había perdido la vista porque le gustaban todas las festividades en los lugares de las rancherías para las fiestas de los santos patronos, y en una de esas un muchachillo por allí travieso prendió las mechas de aquellos truenos que se hacían en honor a los santos, ¿verdad? O al santo patrono, y perdió la vista porque estallaron las piedras y falló la vista. Ese personaje empezó a labrar la madera, hasta inclusive a sacar los mezquites que iba a necesitar, y sacarlos, como tenía la facilidad de manejar la dinamita, sacaba el mezquite de raíz y de ahí empezaba a trozarlo con una cegueta larga nombrada sardina para cortar los bloques de 30, 40, 25, según la medida de la horma. Después trozar con hacha o con cuñas la madera en gajos y después labrarla a mano, pero falto de la vista tenía él la facilidad de labrar la horma, inclusive hacía las plantillas para poderlas ir perfeccionando a la orilla. Este señor, la historia me la platicó mi padre, porque mi padre vino siendo su lazarillo, el que lo acarreaba a donde compraba el mezquite y en donde miraba él todo el proceso de tumbar el mezquite y de hacer las forjas. De ahí mi padre empezó a notar todos esos detalles y empezó a verlo fabricar las hormas. Rayaba las plantillas, desbastaba la madera, pero la madera es muy liviana, la del mezquite, porque estando húmeda, pues parece queso, ¿verdad? La labrada a mano. Y hacía las hormas, pues en ese tiempo se necesitaban más rústicas porque el zapato era más rústico, pero de todos modos estaba toda perfeccionada la silueta de la plantilla, el tacón, el alto de la punta y una serie de detalles en la horma. De ahí mi padre empezó a fijarse y empezó a verlo. El señor se llamaba Tirso Aranda y mi padre se llamaba Guillermo Velasco, y mi papá creció y empezó a labrar las hormas. Después se vinieron muchos señores de por acá de Lagos de Moreno, Jalisco, y empezaron a llegar a la casa del señor Aranda por la calle 20 de enero. Allí en esa casa, pues ya fue una casa cosmopolita ahí en donde recibía gente, ¿verdad? De todas partes, y empezaron a hacerse hormeros. Entre ellos fue don Antonio González, don José González, don Manuel Ascano, que después vino a perfeccionarse con un señor que vino de Guadalajara, que eran Hormas León, señor Arellano de la calle Díaz Mirón. Se vinieron muchas gentes ya al ver todo ese proceso que empezaba a iniciarse aquí en León, de la fabricación de hormas, y se vinieron ya muchos muchachos jóvenes aquí a León a fabricar hormas de Guadalajara.
ellos ya venían más técnicamente preparados, porque ya empezaron a poner las flechitas, ya se utilizaba la lija, la escofina circulando con motor, porque antes ellos pues utilizaban el vidrio y la escofina de mano para poder desbastar. Y así sucesivamente, todos esos muchachos son los padres de todos los fabricantes de hormas que existen o existieron aquí en León, Guanajuato. Entre ellos está la familia Hernández, Gustavo Hernández Santa Cruz, Ignacio Hernández Santa Cruz, Seferino Santa Cruz y así sucesivamente, un Antonio Olid, un Manuel González Coronel, en fin, una serie de personajes que ya más adelante, si es muy interesante seguir narrando la historia de las hormas, las iremos clasificando fechas, ¿verdad? Todos esos muchachos pues hicieron unos grandes negocios aquí. Para eso ya otros personajes estaban trabajando la fabricación de las hormas. Entre ellos estaba el señor de allá del Modelo, don Pascual Orozco, hermano de don Rigoberto Orozco. Don Rigoberto Orozco ya empezó a introducir la madera en camiones por toneladas para surtir a los hormeros que había. Entre ellos, pues San Juan de Dios fue un barrio prolífero en hormeros. Allí estaban don Matías Gómez, estaba don Jesús Sánchez, Enrique Guzmán. Enrique Guzmán por calle Independencia. Y por allá estaba también Sósimo Santos, Manuel Santos, Atanasio Santos. Mucho proliferó la industria de la horma en grandes cantidades. Se producían cientos de miles de pares de hormas en León. Ya con máquinas, ¿verdad? Ya maquinaria. Y pues le agradezco al personaje que me entrevista para que esta sea una colaboración a la historia de nuestro municipio León, Guanajuato, ¿verdad? Que estaba en pañales, pero que ahora es una gran potencia económica nacional e internacionalmente.